Yo, César. Se alzó a la sombra de Julio César, pero le superó. Un joven que llevó a Roma de la guerra civil y la anarquía a una época dorada de paz y prosperidad. Adoptó el título de primero entre iguales, pero se convirtió en Augusto, el primer emperador. Consideraba que vengar la muerte de su tío abuelo era su principal obligación. Suetonio. En marzo del 44 a.C., Roma era un caos. El dictador Julio César había sido asesinado. Había sido apuñalado por aquellos a los que consideraba compañeros e incluso amigos. Republicanos que creían en líderes electos. No iban a aceptar el mandato de un dictador o rey. Nadie sabía lo que iba a suceder tras la muerte de César. Los que le asesinaron no estaban preparados para ocupar su puesto. Había una especie de vacío. Nadie se salvaba de las sospechas de albergar todo tipo de ambiciones. Y había una gran inseguridad acerca del futuro. Marco Antonio, la siempre leal mano derecha de César, realizó una lectura pública del testamento en la plaza principal de Roma, el Foro. César legó en herencia muchos regalos para Roma, pero cedió sus riquezas y su apellido a su familiar masculino más cercano, su sobrino nieto Octavio. Octavio tenía 19 años y venía de una familia de terratenientes rurales. La muchedumbre que se agolpó para escuchar a Marco Antonio no le conocía. Octavio había pasado un verano de campaña en España con su tío abuelo. Más adelante fue destinado a Grecia. Allí fue donde recibió noticias acerca de la muerte de César y su herencia. Su madre le escribió para suplicarle que no se implicara en la mortal política de Roma. Pero aquel adolescente ignoró las advertencias y se embarcó hacia Roma. Hay que imaginarse la situación. Octavio recibe noticias sobre el asesinato de César, sobre su herencia, y se da cuenta de que si no se lanza en ese momento, lo más seguro es que lo maten o acabe en el olvido. Tuvo que reunir mucho valor, y me imagino que algo de ignorancia también, para arriesgar tanto teniendo tan pocas posibilidades de triunfar. Al llegar a Roma, Octavio observó que Marco Antonio estaba al frente. Los asesinos de César habían abandonado la ciudad. Marco Antonio fue elegido como uno de los 2 cónsules que dirigían el principal órgano de poder romano, el Senado. Pero muchos senadores de la República temían que pretendiera los poderes absolutos de un dictador. Marco Antonio tenía la clara ambición de ocupar el puesto de César. Antes se propuso acercarse lo más posible a él para conseguir una parcela de poder. Pero la competición se había vuelto muy dura. Con el asesinato de Julio, ambiciona ser el nuevo César. Los oponentes de Marco Antonio trazaron un plan. Octavio sería la cabeza visible, y ellos mandarían protegidos tras él. La popularidad de su tío abuelo entre el pueblo y el ejército evitarían que Antonio alcanzara su deseo de reinar en la República. Más adelante, como escribió el senador Cicerón, una vez se restableciera la República, podrían despedirse de Octavio. Le alabaremos, le rendiremos honores y nos desharemos de él. Cicerón. Aquellos senadores de mediana edad no tardaron en darse cuenta de que habían subestimado al adolescente.
El Imperio Romano estaba dividido entre dos hombres. Apiano. Octavio aceptó la herencia de su tío abuelo y adoptó el nombre de Cayo Julio César Octaviano. Pasó a la historia como Octavio. Octavio se dirigió al Senado con la promesa de que explotaría el apoyo popular que le había conferido el nombre de César para proteger a Roma de la anarquía y la dictadura. Ofreció la lealtad del ejército del César a cambio de su legitimidad. El Senado, presionado por el convencimiento de Cicerón, ignoró los precedentes e hizo al joven Octavio senador. Cicerón comenzó una campaña de difamación contra Marco Antonio. Hablemos de la vulgaridad más vil de todas. Tú tragaste por esa garganta que tienes tanto vino durante la boda de Hipias que tuviste que vomitar ante la mirada del pueblo romano. Estando en público, incluso eructar sería deshonroso, pero vomitó y el regazo se empapó de pedazos de comida mezclados con vino. Cicerón. Antonio contraatacó con toda una serie de acusaciones. Julio César le exigió favores sexuales a Octavio a cambio de adoptarlo. Pero Cicerón no dejó de acumular insultos. ¡Qué incivilizado! ¡Qué vergonzoso! Ha lanzado contra Octavio unas asquerosas acusaciones basadas en los recuerdos de su propia indecencia y lujuria. Consiguieron crear una imagen de un Antonio borracho e incapaz de ser un político responsable. Era la costumbre romana cada vez que había un conflicto político. Nos quejamos de los cruces de insultos entre nuestros mandatarios, pero en Roma eso estaba a la orden del día. Era lo más normal en la época. Y durante aquellos cruces de insultos, había casos en los que los senadores se enfadaban de verdad y no se perdonaban fácilmente. Marco Antonio acabó por tener muchos enemigos acérrimos. Cicerón hizo un comentario que a mí me pareció de muy mal gusto. Dijo que el banquete de los idus de marzo era escaso y que habría que haber despachado a Antonio también. El Senado acabó por arrinconar a Marco Antonio y envió un ejército para que se enfrentara a él en el norte de Italia. Las tropas leales a la memoria de César avanzaban bajo el mando de su hijo adoptivo, Octavio. Las tropas de Antonio resultaron derrotadas en las dos siguientes batallas, pero él escapó ileso. De haber acabado con las aspiraciones de Marco Antonio, creían haber salvado a la República, pero no contaban con las ansias de poder de Octavio. Octavio se vio en la misma tesitura que Julio César en el 49. Si mantenía a su ejército a su lado, tendría posibilidades de triunfar. Pero en el momento en el que sus tropas se dispersaran, se acabaría su carrera política. La única forma de aspirar a algo en la política era tener un ejército que se mantuviera fiel a su figura. Con los soldados a su lado, podría sobrevivir. Sin ellos, y con solo 19 años, imposible. Octavio vigilaba estrechamente a sus tropas y en un acto de valentía y coraje se dirigió al sur, hacia Roma. A los 19 años entró en Roma como si fuera una ciudad enemiga. Envió un mensaje en nombre de su ejército para exigir que le nombraran cónsul. El Senado dudó si obedecer o no, y Cornelio, el centurión que lideraba la partida, desenvainó su espada y dijo con tranquilidad y firmeza: «Si no le hacen ustedes cónsul, ella sí que lo hará. Suetonio». El Senado no tuvo otro remedio que obedecer. Octavio se les había adelantado. Ya no podían librarse de él. Ahora necesitaba un aliado poderoso. Sin dudar un instante, acudió a su antiguo enemigo, Marco Antonio. Tenían intereses en común.
Ambos querían vengar la muerte de César. Sus ejércitos estaban dispuestos a luchar juntos. Se unieron en un triunvirato con Lépido, el comandante de las legiones de las Galias. Juntos dividieron el imperio para eliminar a la oposición. Octavio y Marco Antonio comenzaron a tomar una serie de brutales y sangrientas medidas. Cientos de senadores y opositores fueron asesinados u obligados a exiliarse. Antonio se aseguró de que entre ellos estuviera el calumniador Cicerón. Octavio se limitó a firmar las sentencias de muerte de sus antiguos aliados. Octavio no conocía la piedad. Haría cualquier cosa por asegurar sus metas. Eliminó a aquellos que tenían suficiente dinero para enfrentarse a él y a aquellos que se le mostraron hostiles anteriormente. La sed de venganza por la muerte de César llevó a Octavio y a Marco Antonio hasta Grecia. En la batalla de Filipi se enfrentaron a sus asesinos, hombres como Bruto y Casio, y llevaron a cabo sus sangrientas represalias. El débil Lépido se quedó pronto fuera del pacto, y Octavio y Antonio se dividieron el imperio. Antonio se quedó las provincias orientales, las más ricas y con mayores posibilidades para la expansión militar. Octavio se quedó con el resto. Ambos sabían que tarde o temprano lucharían entre ellos por el imperio. Yo vencí en Actium. Octavio. Octavio empezó a consolidar su poder en Roma. El 39 a.C. se casó con la adinerada Escribonia, pero no tardó en cansarse de su esposa. A pesar de las conexiones políticas de su familia, se divorció de ella poco después de que naciera su hija, Julia. Me divorcié de ella porque no la soportaba. Octavio. Un año después, Octavio conoció y se enamoró de una joven llamada Livia. Tenía 19 años, estaba casada y era madre de un hijo llamado Tiberio. Además, estaba embarazada de un segundo. Sin inmutarse, Octavio ordenó a su marido divorciarse. Las fuentes de la época los presentan como un matrimonio basado en el amor, y no hay una explicación evidente acerca de los beneficios que le iba a aportar la boda. Así que parece que se casó sin obedecer a la norma habitual en la política de aquel entonces. Es difícil de entender, pero tomó la decisión de forma repentina y no se echó atrás en ningún momento de su carrera. El matrimonio también le sirvió para reforzar los lazos con Marco Antonio. Le concedió la mano de su amada hermana, Octavia, quien abandonó Roma para instalarse en casa de Antonio en Atenas. Pero él apenas tenía tiempo para ella. Estaba enamorado de Cleopatra, la reina de Egipto. Una mujer rica, sensual e inteligente. Cleopatra vio en Marco Antonio al nuevo líder de Roma y le sedujo con las mismas artes que utilizó con Julio César. Su pasión alimentó unas florecientes ambiciones políticas. Cleopatra quería a los ejércitos de Marco Antonio para construir un nuevo imperio regido desde Egipto. Él pretendía su inmensa fortuna para mantener a Octavio a raya. Marco Antonio se deshizo de una humillada Octavia y, sin divorciarse, se casó con Cleopatra. El hecho de que Marco Antonio se aliara con Cleopatra, con una extranjera, hizo que las tornas se cambiaran a favor de Octavio. Se ganó el favor del Senado gracias a este matrimonio. Todo por la aparición en escena de una extranjera. El comportamiento de Marco Antonio echaba leña al fuego de la confrontación.
Declaró que el hijo ilegítimo de César y Cleopatra era el auténtico heredero del emperador. Octavio inició una batalla dialéctica. ¿Quién sería capaz de contener las lágrimas al ver lo que ha sido de Antonio? Ha abandonado su tradicional forma de vida para adoptar unas barbáricas costumbres extranjeras. Ha dejado de honrar a sus compatriotas, a sus leyes y a los dioses de sus padres. La locura le ha cegado. Creo que esa maldita mujer le ha embrujado. Nadie debería seguir considerándole ciudadano romano, sino egipcio. Octavio. Es difícil de explicar. Al igual que ocurrió con César, sucede que un general romano y líder del mundo oriental se ha casado con una bella egipcia. Y en Roma se lo tomaron como si durante la Guerra Fría el presidente de Estados Unidos se hubiera casado con una espía rusa. Marco Antonio fue eliminado inmediatamente de la escena política romana. La mayoría de los senadores le abandonan y, aunque no lo consideren del todo apropiado, se alían a Octavio. Octavio jugó con los temores de Roma y acusó a Marco Antonio de planear el traslado de la capital del imperio, Egipto, para someter a la república a una reina extranjera. En ese momento, Octavio lo domina todo, porque pudo explotar las sospechas romanas acerca de extranjeros, reyes y mujeres. Demonizó la figura de una mujer extranjera que pretendía entrar triunfante por las ruinas de la capital. Fue todo un golpe de efecto para la opinión pública italiana. Octavio se proclamó salvador de las tradiciones romanas y se preparó para la guerra. Tardó 4 años en construir una flota. En el año 31 a.C., reunió a sus tropas y zarpó con ellas tras rezar al dios Apolo. La gran rivalidad entre Octavio y Marco Antonio alcanzó su clímax en la costa occidental de Grecia, en la batalla de Actium. En el centro se veían las resplandecientes naves que presagiaban el conflicto. Las olas parecían doradas. A un lado, Octavio lideraba a los italianos hasta la batalla con el Senado y los dioses de su lado. Al otro lado, Marco Antonio con una riqueza barbárica, armas de todo tipo y su vergonzosa esposa que le concedía todos los poderes de Oriente. Virgilio. El general Agripa de las tropas de Octavio ganó la batalla naval, pero el precio fue muy elevado. Las aguas de Actium quedaron teñidas con sangre romana. Séneca. Muchos hombres de Roma e Italia que se habían unido a Marco Antonio perdieron la vida. Marco volvió destrozado a Egipto y se suicidó. El gran rival de Octavio había muerto. Cleopatra, temerosa por su vida, se reunió con Octavio y le recordó el romance que había mantenido con Julio César. Augusto no se inmutó. Pretendía pasear a la derrotada Cleopatra por las calles de Roma en señal de triunfo. Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano por primera vez y Octavio se apropió de todas sus riquezas. Ante tal humillación y ruina, Cleopatra se suicidó dejándose morder por un áspid.
Octavio ordenó el asesinato del adolescente Cesarión. Un mundo exhausto a causa de la guerra civil pasó a sus manos. Tácito. Octavio volvió a Roma a los 33 años. Creo que no se hacía a la idea de cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, ni siquiera en el 31 a.C., cuando se convirtió en líder del imperio. Solo sabía una cosa, que si adoptaba la actitud monárquica de Julio César, tendría muchas posibilidades de acabar asesinado. Se dio cuenta de que debía ir despacio y con cuidado. Tenía que equilibrar las fuerzas que competían entre sí dentro de la aristocracia romana. Octavio se enfrentaba a un dilema: cómo ser el único mandatario y sobrevivir. El problema radica en el hecho de que decía que quería liberar a Roma de la opresión y la tiranía de Marco Antonio. Ha conseguido dar la vuelta a la situación. En lugar de ser un tirano que sustituye a César, es el liberador. Ha salvado a Roma de una dictadura. Pero para librar a Roma de la tiranía, se ha convertido en un tirano. ¿Cómo podía salir de esa situación? ¿Cómo ser el amigo y salvador de todos sin monopolizar el poder? Octavio recompensó a la antigua aristocracia con puestos en el gobierno. Utilizó las riquezas de Egipto para organizar unos fastuosos juegos y distribuir sus influencias. Hubo quien interpretó estos actos desde una perspectiva lógica. Sedujo al ejército con regalos, al pueblo llano con comida barata y a todos con el incentivo de la paz. La guerra se había llevado a hombres muy valerosos. Los supervivientes fueron recompensados con dinero y posiciones proporcionales a su disposición al servilismo. Lo que me maravilla de Octavio es que antes de Actium fue un personaje brutal, cruel y despiadado. Y luego lo dejó todo a un lado y adoptó una actitud totalmente distinta. Tras un siglo de guerra civil y dictadura, Octavio sabía que el pueblo romano quería un líder pacífico y estable que respetara los valores de la República. Si ese era su deseo, él lo cumpliría. Roma no quería dictaduras, monarquías ni emperadores. Octavio alcanzó un equilibrio en el que la gente pudiera creer que aún se respetaban las estructuras republicanas, pero al mismo tiempo era el único hombre a cargo. 4 años después de Actium, realizó una espectacular maniobra política. Se ofreció a delegar todo su poder al Senado. Es evidente que tengo el poder para gobernar vuestras vidas. Pero soy de naturaleza bondadosa y no quiero dominar a nadie. Os concedo todo el poder del que dispongo para poder vivir en paz. Fue un golpe maestro. El Senado no supo reaccionar. Había miedo a una nueva guerra civil. No tuvieron otra opción que rechazar su oferta y, como Octavio pretendía, reafirmaron su poder. La base de su poder fue delegar el mando. Roma no dejaba de negarse a aceptar sus cesiones de poder y mientras le dijeran, no, te necesitamos para seguir adelante. Por lo menos en estas provincias y territorios, necesitamos a nuestro Salvador. Mientras Roma se mantuviera en esa actitud, él no sería nunca un tirano que se había apropiado del poder.
El mandato de un solo hombre era el único remedio posible para un país tan conflictivo. Tácito. En el año 27 decidió ceder el poder. Dijo, deberíais aceptar mi dimisión. El Senado se negó, en parte por los recientes recuerdos de la guerra civil y en parte porque sabían lo que les convenía. En ese momento, Octavio adoptó el título de príncipe, primus inter pares, el primero entre iguales. El título de príncipe le permitió evitar el cargo de dictador. Pero tras esa fachada de igualdad, Octavio consolidaba poco a poco el poder absoluto. Empezó por reforzar su control sobre el ejército. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hizo de la unidad de élite de los pretores sus guardaespaldas. Para evitar todo tipo de ambiciones políticas, limitó la duración del cargo de comandante de las 28 legiones a 2 años. Como precaución añadida, los gobernadores y generales de las provincias en las que estaban las legiones se escogían entre los familiares y amigos de Octavio. El verdadero objetivo de esta organización es evitar que los senadores estén armados y listos para la guerra. Mientras, él poseía las armas y controlaba a los ejércitos. Cassio Dio. En Roma, Octavio se aseguró de que la población le apoyara. Inició una serie de obras públicas. La limpieza del río Tíber, la mejora de las reservas de agua, la creación de un cuerpo de bomberos. Pero por encima de todo eso, una enorme campaña de construcción. Nací en una ciudad de ladrillo y os lego una ciudad de mármol. Octavio. Para alcanzar la paz y la estabilidad, antes hay que aparentar paz y estabilidad. Nada mejor que llenar la capital de monumentos y restaurar los templos. Se mostró orgulloso de haber restaurado 82 templos en poquísimo tiempo. El primer paso fue la reparación de las estructuras del imperio, un gesto simbólico para poder decir: estoy restaurando visiblemente las bases del imperio. En 5 años, los recuerdos de la guerra civil se habían disipado. Todo el imperio notaba los beneficios de la paz. Este sistema de recompensas y privilegios acogía incluso a los enemigos políticos. Aceptaron debido a que ellos también estaban implicados. Se unieron a él porque recibirían recompensas, y Octavio se aseguró de que todos obtuvieran su parte. Aquel sistema de recompensas fue un ejemplo de la inteligencia de Augusto. Y nadie quería que el imperio se viniera abajo, porque ellos mismos estaban detrás de él. Su régimen enriquecía a mucha gente. El Senado, que había conspirado para alabarle, darle poder y después matarle, cambió su postura para enaltecer la paz conseguida. Le concedieron un nuevo nombre: Augusto el Venerado. Obtuve el título de Augusto por decisión del Senado en reconocimiento de mi valor, clemencia, justicia y devoción. Augusto. Octavio se había convertido en el emperador César Augusto. No tenía rivales. Era el líder del Imperio Romano y fundador de la Pax Romana, la paz romana. Restauré, completé, construí. Di. Augusto. Augusto exigía una lealtad incuestionable. A cambio, ofrecía paz, estabilidad, ley y orden para todos los ciudadanos. Bajo los emperadores, sobre todo bajo Augusto, Roma gozó de una prosperidad sin precedentes.
Había mucho más dinero gracias a los impuestos que llegaban desde todas partes. Roma fue más grandiosa con Augusto que con ningún otro. Era el comienzo de 2 siglos de riquezas desconocidas hasta entonces. Tras varias décadas de una destructiva guerra civil, las provincias romanas se empezaban a beneficiar de la Pax Romana. El imperio se plagaba de nuevos pueblos, acueductos, teatros, termas, carreteras y puentes. El comercio prosperaba y la agricultura florecía. Quería que le consideraran como el que devolvió la paz a las vidas del pueblo. Y lo consiguió para muchos romanos e italianos de a pie. Hizo que la vida de la gente corriente de las zonas rurales volviera a ser pacífica. Augusto ya tenía 40 años y se había labrado una imagen de austeridad. Dormía en un catre y comía alimentos sencillos. Era austero y por norma prefería la comida de la gente corriente. Alimentos como pan, chanquetes, queso fresco e higos verdes. Suetonio. Al hacerse mayor, Augusto llevaba una vida muy sencilla. Yo diría que alardeaba de su sencillez. Le gustaba que su mujer cosiera o hilara lana. Presumía de que su familia mantenía las tradiciones y que volvían a la vida tranquila del pasado. Pero yo creo que eso no era del todo cierto. Mostraba la imagen de un hombre muy sencillo. Augusto era un emperador concienzudo que trabajaba muy duro. No dormía demasiado. Llegaba a ser obsesivo. Se levantaba temprano para leer los informes que recibía. Siempre fue un juez muy justo. Solía haber decenas, incluso centenares de delegados esperando para verle. Los que traían buenas noticias se encontraban a un hombre cortés y educado que les escuchaba y les concedía generosas recompensas. Augusto se aseguró de que hubiera imágenes jóvenes de su persona en cada rincón del imperio. Cientos de estatuas, bustos, monedas y joyas partieron en dirección a España, Judea, Grecia y las Galias. Se empieza a identificar con los dioses y su iconografía. Adopta una imagen muy similar a la de las deidades romanas. Por eso, después de Actium, deja de tener edad. Es divino, un dios de vida sencilla, sin arrugas ni problemas. Su imagen forma parte de la parafernalia. La usa para impulsar su carrera y ocultar los efectos de envejecimiento. Sus escasos dientes eran pequeños y tenían caries. Tenía el pelo amarillento y rizado, las cejas se le unían sobre la nariz y era sorprendentemente pequeño. Suetonio. Su popularidad no dejó de crecer. Un mes de verano recibió su nombre: agosto. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en su honor. La salud del imperio empezó a depender de la de Augusto. Es evidente que algunos grupos de líderes del Imperio Romano estaban muy contentos con la paz que se vivía
y elevaron a Augusto a un grado muy cercano al de un dios. Era una característica muy novedosa dentro de la política de la República. Horacio y Virgilio, dos afamados poetas, recibieron la orden de alabar las grandezas de su emperador. Tu era, oh César, ha devuelto a las granjas sus abundantes cosechas, ha erradicado el crimen y devuelto las tradiciones que dieron su grandeza al mundo latino y a los hombres italianos. La fama y majestuosidad de tus dominios se ha extendido desde la cama occidental del sol hasta donde amanece. Horacio. En el año 18 a.C., Augusto comenzó una cruzada moral para recuperar los valores familiares de tradición romana. Los ciudadanos que se casaran y tuvieran hijos recibirían incentivos económicos. El divorcio era más difícil de obtener y se impusieron multas por adulterio. Los romanos del futuro serán personas admiradas gracias a los hombres que sigan estas normas. Es imperativo que si el resto del mundo debe obedecernos, nosotros debemos mejorar nuestra raza. Augusto. Pero tras esa máscara de moralidad, se escondía la hipocresía. Ni siquiera sus amigos podían esconder que a menudo cometía adulterio, pero le justificaban diciendo que lo hacía por motivos de estado, no solo por pasión. Quería descubrir los planes de sus enemigos, intimando con sus mujeres e hijas. Suetonio. Augusto era muy conocido por su promiscuidad y se decía que al hacerse mayor encontró especialmente placentero el desvirgar jovencitas. Se las traían en manadas a su palacio. Eso era lo que se contaba, no sé si es verdad. Pero su imagen pública se mantuvo intacta y su popularidad no mermó. Había sacado a Roma y al Imperio de los horrores de la guerra civil. Para asegurar la paz en el futuro, el envejecido emperador debía encontrar un digno sucesor. En el momento más álgido de su felicidad y confianza en su familia, la fortuna le abandonó. Suetonio. Augusto había llegado a los límites de la República. Era rey en todo excepto en el nombre. Su siguiente ambición era crear una dinastía que heredara su poder. La sucesión es uno de los aspectos más peligrosos para una dinastía. De hecho, nombrar a un sucesor y designarle como heredero puede resultar negativo, porque te puede quitar poder. Haría que el elegido acaparara poder y que la gente centre su atención en él. Por eso Augusto nunca nombró un sucesor. Tenía que crear un grupo que le respaldara. No quería jugárselo todo a una carta. Necesitaba una familia. Para desgracia de Augusto, su mujer Livia no le había dado ningún hijo. Solo tenía una hija llamada Julia, de su anterior matrimonio con Escribonia. Pasó a convertirse en la llave de acceso a las esperanzas de crear una dinastía imperial. Estaba desesperado por tener nietos de Julia. Los romanos que se dedicaban a la política creían tener el derecho de ceder a sus hijos para alcanzar sus ambiciones. Así que Augusto hizo que Julia se casara con varios esposos para obtener beneficios políticos. El primer marido de Julia murió antes de que tuvieran hijos. Augusto la casó con su amigo Agripa, 24 años mayor que ella. Cumplieron su deber y tuvieron 5 hijos. Octavio adoptó a 2 de ellos, Cayo y Lucio.
Pero cuando Agripa murió, Augusto cedió a su hija al hermanastro de ella, Tiberio. Acabó por rebelarse y deshonrar a su padre. Su hija fue mucho más allá de la desvergüenza. Se había entregado a innumerables amantes, se recorrió la ciudad en sus andanzas nocturnas. Llegó a celebrar orgías en el mismo foro en el que su padre aprobó leyes contra el adulterio. Cada día se daba a la vida de una puta y le vendía sus favores a amantes desconocidos. Séneca. Viola las leyes morales de su padre con toda la intención. Augusto se enfrentó a tal rebelión y desterró a su hija. La envió a una isla durante 5 años. La prohibió tener visitas masculinas y beber vino. En otras palabras, hizo su vida lo más mísera posible. Se rumoreaba que Livia, la mujer de Augusto, colaboró en la caída de Julia. No creo que Julia quisiera rebelarse. No me parece descabellado pensar que la trama de todo aquello no era suya, sino de Livia. Ella lo organizó todo para acabar con Julia y sus hijos, y así conseguir que su hijo Tiberio tomara el poder. Es un punto de vista bastante plausible. Julia sucumbió cuando Livia habló con Augusto y le dijo: tengo que hablarte de tu hija. Deberías saber que se dedica a celebrar orgías en el foro. Lo hace para hundirte. Y logró acabar con ella. Aún hubo más tragedias personales que oscurecieron los últimos años de Augusto. Se creía que sus 2 nietos favoritos, Cayo y Lucio, estaban destinados a sucederle, pero ambos murieron jóvenes. Augusto ya tenía 66 años y la suerte le había dejado de sonreír. Estaba desesperado. Su salud empezó a mermar. En invierno llevaba por lo menos 4 túnicas y una bata de lana sobre la ropa interior. El índice de su mano derecha estaba tan entumecido y retorcido por el frío que apenas podía guiar una pluma. Suetonio. Durante el mandato de Augusto, el imperio se expandió hasta las cotas más elevadas de su historia. Pero en el año 9 después de Cristo, en unas campañas para consolidar la nueva frontera con el río Elba, ocurrió lo peor. En la espesura y oscuridad de unos extensos bosques, unas tribus germánicas atacaron y aniquilaron a 3 legiones romanas. Tal acontecimiento le afectó tanto que se dejó crecer el cabello y la barba durante varios meses. A veces se daba cabezazos contra la pared exclamando: «¡Devolvedme mis legiones!». Suetonio. Augusto no podía perdonarse tal fracaso. Aconsejó a su hijastro Tiberio que no expandiera más las fronteras del imperio. Tiberio se había convertido en un responsable general con autoridad. Augusto no quería nombrarle sucesor, ya que no tenía su misma sangre, pero no tuvo más opciones. En el año 5 después de Cristo, adoptó a Tiberio como hijo y sucesor. Se había establecido una dinastía imperial. La inmortalidad es un poder que no está a nuestro alcance. Si vivimos y morimos con nobleza, podremos acercarnos a tal condición. Augusto. En el año 14 después de Cristo, Augusto cayó enfermo. Llamó a su familia y consejeros. Ya que he cumplido con creces mi parte, aplaudidme todos. Despedidme de este estrado con una ovación. Augusto.
Augusto murió con Livia a su lado. A diferencia de la mayoría de emperadores de Roma que le sucedieron, falleció tranquilamente en la cama. Tenía 76 años. En su funeral, se soltó un águila que simbolizaba el alma de Augusto ascendiendo a los cielos. Poco después de su muerte, se le declaró Dios. Augusto definió el imperio y el nuevo sistema. Eso es innegable. César fue el que realizó el cambio del sistema antiguo al nuevo, pero lo dejó completamente indefinido. Podría evolucionar hacia cualquier gobierno. Y Augusto marcó la pauta para los futuros sistemas. Su importancia fue tal que sus sucesores no dejarían de fijarse en él. Al acabar el reinado de Augusto, la mayoría de los habitantes de las distintas provincias del Mediterráneo tenían la sensación de que podían vivir tranquilos. Existía un sistema judicial y uno fiscal, pero reinaba la paz. El logro de Augusto fue la creación de unas estructuras gubernamentales y de defensa que mantuvieran esa paz. Augusto consiguió un milagro. Acabó con cientos de años de luchas políticas en Roma. Consiguió transformar una república dividida por la guerra civil en una monarquía. Es un logro excepcional, y no solo lo llevó a cabo, sino que además consiguió que sus sucesores mantuvieran el sistema que él había creado. El nuevo orden establecido en el mandato de Augusto duraría siglos. Pero las fortunas de su familia imperial no gozaron de tanta suerte. Entre sus sucesores inmediatos se encontraban dos de los emperadores más notorios de Roma, Calígula y Nerón. Al compararlos, muchos han recordado al primero de los emperadores como el mejor de todos.